Existe la magia. La magia es real, muy real. Los magos persas. La palabra magia deriva de la palabra persa, mag, que significa sacerdote. Los sacerdotes persas eran taumaturgos, o mágicos, siendo la última palabra, derivada de la voz magos, nombre de una casta hereditaria, de sacerdotes de la antigua Persia y Medea. Esta orden magiana, o culto esotérico, del sacerdocio zoroástrico, representaba el centro del antiguo ocultismo, en aquel periodo de la historia del mundo, y su influencia se dejó sentir en todas partes, y ha continuado hasta nuestros días. Tan altamente eran respetados y considerados sus miembros, que los términos sabio y mago eran sinónimos. Los 3 hombres sabios, que acudieron a venerar a Jesús en su nacimiento, Mateo 2, eran conocidos como magos, u hombres sabios de Oriente. De la palabra magos, deriva el término magia, que Webster define como sigue: la sabiduría oculta, que se supone poseída por los magos, lo que se refiere a los poderes ocultos de la naturaleza, dominio de las fuerzas secretas de la naturaleza, que goza de extraordinarias propiedades, que requiere, aparentemente, más que poder humano, etc. Así, podemos considerar la palabra magia como significando dominio de las fuerzas ocultas de la naturaleza, indicando el término la existencia de semejantes fuerzas, y la posibilidad de dominarlas o ejercerlas. Misteriosa influencia del poder mental. Encontramos en todas partes hombres y mujeres que parecen ejercer una admirable y misteriosa influencia mental sobre las demás personas que están relacionados con ellos, o sobre personas en general. Cuando nos encontramos con ciertas personas, quedamos impresionados en el acto, por su presencia, un algo que emana de ellas, y que nos hace sentir su poder e influencia. Parece como que irradian una fuerza peculiar, que cautiva nuestra voluntad, y nos obliga a conocer sus deseos, y atenderlos en mayor o menor extensión. Sabemos que cuando entra en un salón, una persona determinada parece llevar consigo una indefinible influencia, que es sentida por todos. Ciertas casas y tiendas tienen también su atmósfera propia, que es perceptible para quienes entran en ellas. Ciertos lugares son deprimentes y otros muy atractivos para todos los que concurren a ellos. Algunos negociantes inspiran cierto sentimiento de confianza a primera vista, mientras otros producen un efecto enteramente contrario. Así también, algunas personas atraen, y otras repelen. Hay personas que parecen tener una suerte de influencia sobre la mente de los que se ponen en contacto con ellas, de tal modo que estos se agrupan alrededor del que reconocen inconscientemente como jefe, líder, o especial, y así se forman cultos, religiones, o fanatismos. Quienes logran tal influencia, se destacan, sobresalen, debido aparentemente, a alguna misteriosa influencia, sobre las mentes y voluntades de los otros. Algunos obtienen poder y posición, otros obtienen riqueza y posición social, impulsados por alguna fuerza interna. Lo que estos hombres y mujeres tienen es el dominio de la magia mental. Todos sabemos cuán lejos puede llevar a sus partidarios un fuerte y magnético jefe o líder. Hemos visto muchos ejemplos de esto en los últimos años. Las gentes han seguido a estos iluminados como una manada de ovejas. Y seguirán haciendo lo mismo hasta que aparezca otro líder, o quizás hasta que el principio fundamental sea comprendido y les proteja por sí solo. Y precisamente entender este fenómeno de la magia mental nos protegerá de falsos líderes, de ser oveja, e incluso de ser un falso líder. Magia es dominar las fuerzas ocultas de la naturaleza.
Magia mental, es el dominio meramente mental, de las fuerzas ocultas de la naturaleza, pero, ¿qué fuerzas ocultas hay? Lo que esto en realidad significa, es el consciente uso, dirección, dominio y aplicación, de ciertas fuerzas mentales, llamadas ocultas, poseídas por los humanos, y usadas por todos, bien sea consciente, o bien, inconscientemente. Recuerda, los magos persas, eran una casta hereditaria de Persia, y tan altamente eran respetados, y considerados sus miembros, que los términos sabio y mago eran sinónimos. La dirección o dominio de estas fuerzas significa que uno puede aprender a aplicar sabiamente lo que ha venido usando ciega y desconocidamente. Y como el conocimiento, la sabiduría, el inteligente uso, siempre significan poder, el conocimiento de los principios de estas fuerzas, y la consiguiente sabia aplicación, proporciona poder a los que las adquieran. Un poder que puede considerarse mágico, y que es mental. El persistente interés, sobre la magia mental. Hoy, más que nunca, el sujeto de las fuerzas místicas de la mente, el mago, atrae la atención de la mayoría de las personas. En la antigüedad, el conocimiento pertenecía a muy pocos, una casta hereditaria de Persia, que lo guardaban celosamente, que lo transmitían a algunos elegidos. Y Persia fue un imperio que ocupaba los mismos territorios que ahora ocupan países como Irán, Irak, Turkmenistán, Afganistán, Chipre, Siria, Turquía, Uzbekistán, Líbano, Israel, Palestina, Egipto y la parte más oriental de Grecia. La historia relaciona en la antigüedad a dos grandes imperios, como egipcios y persas, en invasiones y convivencias. Tras esa transición, y la disminución del imperio persa, prevalece el imperio egipcio. Los antiguos egipcios contaban con grandes maestros, pero existió uno, al que llamaron el maestro de los maestros, cuyo nombre era Hermes, y a su vez los griegos también lo reverenciaron. Se cree que al mismo maestro, llamándole el 3 veces grande, Trismegisto. Así se conoce hoy a Hermes Trismegisto, maestro de la filosofía hermética. Su enseñanza era transmitida de los labios al oído, y para unos pocos, en secreto y oculto. Aún hoy utilizamos el término de hermético, para señalar algo que es secreto o reservado. Siendo una de las finalidades de este modo de transmisión, el no generar falsos liderazgos o sectas, y darle importancia solo al conocimiento, a las enseñanzas transmitidas. No obstante, el interés popular sobre el mago, o la magia, ha continuado a través del tiempo, y muy pocos han llegado a una científica comprensión de la materia, ya que la mayoría adquiere su conocimiento en la nueva psicología, en la forma de dogma y teoría, o expuestas por algún culto o secta particular. La magia mental ha sido, en una u otra forma, conocida por la humanidad desde los tiempos prehistóricos. Desde los primeros siglos, encontramos huellas de ella entre casi todos los pueblos. Y aún hoy, es conocida y practicada, de un modo más o menos ignorante, por todas las razas, desde la más avanzada civilización conocida, hasta los aparentemente ignorantes o salvajes parajes. Muchos se desvían de una seria consideración del asunto, por el hecho de que muchas de sus presentaciones van acompañadas de la más grosera superstición y las más absurdas y repugnantes ceremonias. No ven que todos estos modos de aplicación, todas las extravagantes ideas y rituales en su aplicación, son el velo que cubre una ley fundamental de la naturaleza. Esta ley está en constante operación, y todo se halla sujeto a su influencia y efecto. Es un deber del mago el relacionarse con esta elevada fuerza o ley, y aceptar su simpleza, no pretender, desear o buscar rituales, sino quitar el velo, a fin de comprender sus manifestaciones,
obtener ventajas de sus beneficios, y preservarse de sus errores. Tú, ya eres un mago, porque la magia está en ti, dirige tu poder para que el universo te entregue la maravillosa vida que deseas, que piensas. Creyendo esto, te recuerdo aquí que lo oculto es la mente, y que dominar lo oculto es dominar la propia mente, el propio pensamiento, y los únicos rituales que se deben practicar son los que dan luz a la sabiduría y fortaleza al pensamiento, que impulsa la vibración, que impacta en tu entorno, destacando tu presencia donde quiera que estés. Recuerda, los magos persas eran una casta hereditaria de Persia, y tan altamente eran respetados y considerados sus miembros, que los términos sabio y mago eran sinónimos. En las historias y leyendas, cuando se habla de un mago, se lo considera consejero de reyes, viviendo en alguna torre o algún extraño rincón del castillo, o si es consejero de los jefes de las tribus, se los describe como solitarios, viviendo en una apartada cueva o casa, en medio del bosque. Es decir, el mago siempre es sabio y oculto. Es como la mente, que ya está oculta, y siendo bien cultivada es muy sabia. Entiende, no debes tú separarte de tu sociedad, de tu vida social, de tu pareja, de tu trabajo para ser mago, debes alimentar tus conocimientos, y ocultarlos, reservarlos para ti. Será tu sabiduría la que dirigirá tu pensamiento, que emitirá una vibración, que impactará en el universo, y será el universo quien hará para ti. Eso es la verdadera magia. La magia es real, muy real.